Víctor, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Pues aquí contento de volver a la reflexión en esta mesa. De verdad que ya extrañaba este ejercicio de periodismo, de reflexión, de discusión. Entonces, pues quiero agradecer mucho, como siempre, el espacio y la posibilidad de lo que hemos venido construyendo ya a lo largo de un tiempo con Ricardo Ravelo, con Guadalupe Correa, con Pepe Rebeles en algunas ocasiones y con Osvaldo Zavala, a quien no me canso de extrañar. Un abrazo, mi querido Julio. Que estén muy bien, sí, igualmente, Víctor, me da mucho gusto saludarte y saludarlos. Guadalupe Correa Cabrera, qué gusto de saludarte, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Un placer. Feliz año a los tres. También les expreso pues todo mi cariño y muy contenta de estar aquí este nuevo año. A ti, Julio, a Víctor, a Ricardo. Bueno, a Osvaldo Zavala le tengo un aprecio muy grande. Hemos platicado en muchísimas ocasiones y seguimos platicando. Y obviamente a Pepe Rebeles. Es un gran placer y un gran privilegio estar y poder discutir temas con los grandes, ¿no? Como ustedes. Muchas gracias. Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, buenas tardes, gusto en saludarte. Hola Julio, el gusto es mío, gracias, feliz año para todos, para ustedes en lo particular. Esperemos que este sea un año pues lleno de logros y que bueno, pues alcancen sus objetivos. Es como siempre un placer estar con ustedes cada semana, iniciando esta mesa de la primera del año. Y bueno, pues los abrazo y les agradezco también pues mucho todo su apoyo ofrecido en estos últimos días acalorados, tensos, pero bueno, aquí estamos. Ricardo, gracias y con gran aprecio y con la solidaridad que te hemos manifestado nosotros y muchos más periodistas, opinantes, columnistas, ciudadanos en lo general, acerca de este amago de demanda contra ti presentada o anunciada por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Reconocemos, lo digo, lo he expresado en redes sociales, en una entrevista que hicimos este lunes, y te lo digo ahora, mi respeto a tu profesionalismo y a tus capacidades como periodista e investigador. Entonces, Ricardo, perdón, Guadalupe, ¿quieres decir algo? Sí quisiera decir algo. Me parece muy importante, Julio. Me gustaría también expresar de nuevo la solidaridad con Ricardo Ravelo, porque este caso es en particular importante. Si los dirigentes, los gobernantes, por una investigación periodística con fuentes, con información, amagan con demandar jurídicamente a un periodista, esto es muy preocupante, porque lo hace uno, ya lo han hecho algunos otros gobernadores con otros académicos o comunicadores, y esto es de principal preocupación. Por lo mismo, por el respeto que le tengo al trabajo de Ricardo Ravelo, por todos los años de periodista, y además porque lo tocan a él y nos tocan a todos, ¿no? Es algo muy importante y crucial, y todo mi respeto y toda mi solidaridad con Ricardo. Gracias, Guadalupe. Víctor, adelante, por favor. Pues mira, insistir en lo que ha dicho Guadalupe, ¿no? Por una parte, de verdad, reconocer la trayectoria de Ricardo. Ricardo es un precursor del periodismo de investigación en este país. Sus reportajes en proceso, su trabajo abrieron muchos temas y como él lo decía hace algunas semanas, de verdad que series como Netflix y muchos colegas periodistas y académicos debemos mucho del trabajo realizado y de nuestras ideas a Ricardo. Tendríamos que pagarle derechos de autor, empezando por Netflix, de verdad. Y creo que es muy lamentable que desde el poder se trate de vulnerar a la libertad de expresión. Pero lo que también es un hecho es que Ricardo, y esto quiero decirlo de manera muy contundente, no está solo. Ricardo no está solo, somos muchos los que estamos con él, y obviamente también sirva esta reflexión para pues concertar el apoyo del público que nos escucha, del público que nos sigue. Por favor, no dejemos a Ricardo solo y entendamos que este es un ejercicio de un periodismo libertario, de un periodismo crítico, que va a las páginas de un libro y que enfrenta ni más ni menos al poder.
y en ese sentido, pues es muy lamentable lo que ocurre. A ello hay que añadir pues las circunstancias difíciles en que realizamos nuestro trabajo, ¿no? Precarias en muchas ocasiones, con amenazas veladas, en fin, y vuelvo a insistir en ello. Ricardo no está solo. Bien, Víctor, pues suscribo también, Ricardo, no está solo. Sí. Ricardo, precisamente vas a presentar dentro de una semana tu libro de los narcopolíticos, en el cual mencionas pues algunos de los varios ejemplos de cómo el tema del crimen organizado ha infiltrado, dominado incluso en ocasiones los ámbitos políticos y de los poderes ejecutivos estatales. Estamos en presencia ahora de una fotografía que dio a conocer Rivelino Rueda en El Sol de México o en la OEM en general, en donde se ve al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con 3 personajes. Ya se ha abundado acerca del historial de estos 3 personajes relacionados con los asuntos del crimen organizado. Pero, pues dice el gobernador Blanco que pues es una denuncia filtrada por narcopolíticos, que él no sabe, que él se toma muchas fotografías, aunque Rivelino Rueda asegura que esa foto fue tomada en el domicilio en la colonia Tabachines del propio gobernador Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué opinas de este tema? Y les propongo a los 3 que lo toquemos, si me permiten, en 2 aspectos. Uno, el de Cuauhtémoc Blanco y sus relaciones, y otro en una segunda ronda acerca del tema de Samir Flores, porque creo que ese es un asunto también muy relevante. Ricardo, por favor, tus comentarios. Mira, Julio, a lo largo de la historia han aparecido muchísimas fotografías donde aparecen políticos con presuntos narcotraficantes, y realmente lo sorprendente de todo es que pues para la autoridad esto no pasa de ser un escándalo, porque ni siquiera se ha anunciado una investigación. Es decir, es muy grave. Si ya tiene tiempo que ocurrió, si haya sido donde haya sido, pues no se trata de una evidencia que da cuenta pues de una cercanía del mandatario de Morelos con presuntos miembros de la organización Cártel de Jalisco Nueva Generación. Ahí escuché con mucho detenimiento lo que decía el periodista de la OEM del Sol, en el sentido de que, bueno, la foto pues no se tomó en ningún lugar público, sino que todo indica por una fotografía que está en la parte trasera, en la parte de atrás, que es la cena, la Santa Cena, pues que esta pudo haber sido tomado en el domicilio. En efecto, él vive en la colonia Tabachines, allí en una residencia, y que allí se habría llevado a cabo una reunión, una de muchas, porque hay versiones, yo conozco muchas versiones de acercamientos de este personaje, de Cuauhtémoc Blanco, con miembros de la delincuencia organizada en Morelos. ¿Qué habría detrás? Yo creo que esto es un tema que no se puede quedar allí impune, suelto a la polémica, sino que se debe investigar, es decir, a qué se debió esa reunión, cuáles fueron los objetivos, qué platicaron. Es decir, se trató de pactar una suerte de pax mafiosa en Morelos. Morelos tiene una dinámica muy fuerte de crimen organizado. Todos los días hay muertos, desaparecidos, hay levantones. Y obviamente, bueno, si como se ha planteado, hay una probable acuerdo entre el gobernador y esta línea criminal que es el Cártel de Jalisco, bueno, esto explicaría también que otros grupos probablemente estén tratando de incomodar al que ya está arreglado con el poder, y que a esto se debe la situación que está viviendo Morelos, como que es muy parecido a lo que, bueno, toda proporción guardada, pero algo parecido a lo que puede estar ocurriendo también en Zacatecas, ¿no? De tal manera que, bueno, creo que la fotografía es muy elocuente, es una fotografía que pues tendría que ya estar en manos de la autoridad y investigando realmente con qué objetivos, con qué fines se habría reunido Cuauhtémoc Blanco con miembros de la delincuencia. Hay 2 versiones, la de él, que fue muy escurridiza, muy a su estilo, revuelta, contradictoria, y ayer una posición más o menos clara del secretario de gobierno,
pues defendiendo al gobernador, en este caso, diciendo que es una fotografía vieja que ya se había publicado. Insisto, independientemente de la fecha en que haya ocurrido esto, si como alcalde de Cuernavaca o como gobernador del estado de Morelos, creo que el gobernador tendría que dar una explicación más puntual y más amplia a la gente del estado de Morelos, que hoy se está preguntando realmente en manos de quiénes están. Gracias, Ricardo. Sobre este tema, Guadalupe Correa, ¿cuál es tu opinión, por favor? Pues sí, es un tema muy complicado, pero las fotos son las fotos, ¿no? Son contundentes, como dice bien Ricardo. Bueno, pues el gobernador sale con una respuesta muy escurridiza, en el sentido de que como él es un personaje público muy famoso, se puede tomar fotos con cualquiera, se tomó fotos con el hijo del Chapo Guzmán, pero es contundente. En realidad, en el estado de Morelos hemos visto que la delincuencia organizada pues controla partes importantes del territorio, bueno, de ese estado. Y también, pues entendemos que no es posible y que no es posible en muchas partes del país que estos grupos operen de la manera en la que operan, extorsiones, secuestros en el estado de Morelos muy, muy importantes, no solamente desde que empezó Cuauhtémoc Blanco, pero desde mucho antes. Y no se puede pensar en la capacidad de estos grupos sin la protección política a todos niveles, ¿no? Es difícil porque en otros casos no se han podido recopilar las pruebas contundentes y esto es muy importante. Recuerdo los casos de Tomás Yarrington, inclusive de Eugenio Hernández, que están siendo pues investigados en los Estados Unidos, pero aquí, como bien lo dijo Ricardo, aunque pues existen muchas fotos de varios políticos fotografiados con miembros de la delincuencia organizada, como no se empiezan las investigaciones, como no se concretan, no se arman los expedientes, pues es difícil poder vincularlos directamente a una relación con la delincuencia organizada, pero sabemos que a todos niveles la autoridad pues ha protegido a la delincuencia organizada. En este caso, pues toca de manera fundamental al gobierno federal hacer esta investigación, porque además de todo, de acuerdo a lo que ha sucedido en estos tiempos, y eso probablemente es la segunda parte de la pregunta, ¿no? Lo que toca al activista Samir Flores, y es un caso muy complicado del que probablemente hablemos en esta segunda ronda, pero también han aparecido narcomantas, que también las narcomantas han sido utilizadas para culpar a uno u otro grupo, no se le puede creer a las narcomantas, pero bueno, se dice que a partir de estos hechos, pues se va a dar más información que vinculan a Cuauhtémoc Blanco, quizás con el cártel Jalisco Nueva Generación. Creo que en este momento nos estamos perdiendo ya del entendimiento de estos problemas, de cómo funcionan estos grupos, de cómo funcionan vinculados a la autoridad, pero existen fotografías claras donde aparece el gobernador del estado de Morelos con grupos con personajes bien identificados de la delincuencia organizada. Que haya sido en su domicilio, no me consta, no conozco el domicilio del gobernador, pero no se puede pensar en el avance de estos grupos sin la protección política. Además, en el estado de Morelos, de acuerdo a algunas pláticas que he tenido con algunas personas, hay muchas mafias operando pues, si no es con el aval y con la protección, simplemente por la inefectividad de estas autoridades. Entonces, debe de realizarse una investigación muy a profundidad de estas fotos y de todo lo que está sucediendo en el estado de Morelos. Muchas gracias. Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, tu opinión sobre este tema del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y estas fotografías. Por favor, Víctor. Creo que sin duda es una foto que es evidencia de muchos elementos, ¿no? Yo señalaría para comenzar un primer elemento, la debilidad institucional. No hay duda de que nos encontramos en nuestro país ante una debilidad institucional, ante una limitación y decadencia de lo que podemos considerar el Estado mexicano. Y esto es efecto, sin duda, de este proceso de avance
de lo que yo considero un macropoder constituido por el crimen organizado, por la corrupción y los grupos corruptos de políticos y por los grupos empresariales que pues se suscriben a este proceso y a este proyecto político neoliberal. Yo en muchas ocasiones mencionaba que la presencia de los grupos criminales abocados al narcotráfico en regiones de nuestro país, en municipios, sin duda habían golpeado de manera dramática a la incipiente construcción de la democracia en estos espacios. Además de ello, han constituido un suprapoder y esta fotografía es una evidencia de ello. Suscribo lo que ha dicho Ricardo, ¿no? De que seguramente esta foto también puede hacer evidencia de lo que podía ser la Pax Mafiosa. No podemos olvidar que los personajes reunidos representaban a Guerreros Unidos, eran jefe uno de ellos de Guerreros Unidos, por lo menos así se maneja en las versiones periodísticas, otro del Comando Tlahuica, que son estos grupos y que también aquí hemos reflexionado en torno a la presencia de grupos con carácter paramilitar o grupos armados que actúan en regiones muy concretas. Este Comando Tlahuica, pues obviamente de Morelos, y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Una foto que parecería de un grupo de personas que se reúnen con un exfutbolista muy famoso y sonríen a la cámara, pero esta foto me parece que tiene otro elemento que valdría la pena destacar y que también hace evidente las posibles alianzas con las que Cuauhtémoc Blanco buscó constituir su poder económico y político, ¿no? Y no Cuauhtémoc Blanco, porque al final de cuentas a mí me parece, y lo digo con todo respeto para Cuauhtémoc Blanco, él un personaje muy menor, sino más bien el grupo de poder que de alguna manera tiene sustento en la figura de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Este personaje, Eric Flores, que es de alguna manera el constructor de la imagen política y del personaje político de Cuauhtémoc Blanco, y mucha gente ligada a su propio gobierno. Esto creo que nos debe también mostrar claramente que tenemos que mirar, y esto pues he insistido en ello en las últimas semanas, ¿no? Tenemos que mirar desde una perspectiva diferente estas realidades. Y ya hablaremos más tarde de Zacatecas, donde sí, sin duda también encontramos una contienda, una lucha muy violenta por el poder en estos momentos, ¿no? Sí. Lo que ha dicho Cuauhtémoc, pues ha sido y ha hablado él mismo de narcopolíticos, ¿no? Sí. Con eso cerraría el comentario, Julio, muy bien, para no abusar del tiempo. Sí, gracias, Víctor, muy amable. Pues son muchos los temas, muchos realmente los temas interesantes que tenemos. Ricardo Ravelo, el caso de Samir Flores y los señalamientos de que habría habido alguna utilización de poderes criminales por parte del poder político para callar a un activista opositor a un proyecto económico, se inscribe en lo que aquí hemos hablado muchas veces, cómo este tipo de grupos del crimen organizado pueden ser puestos al servicio de los intereses de compañías transnacionales depredadoras del medio ambiente y pueden ser utilizadas como un parapeto o un disfraz para acciones que en el fondo son represalias políticas. ¿Cómo ves este tema de Samir Flores y los señalamientos que se han hecho ahora, Ricardo? Mira, Julio, han pasado ya 2 años y un poco más de la muerte de Samir Flores, la activista que pues levantó un movimiento en Morelos precisamente contra la termoeléctrica de Huesca, y lamentablemente pues fue privado de la vida. Hasta hoy el caso está impune, no obstante que pues hay un detenido de posibles 3 agresores, ¿no? Que se mencionaron en su momento, que llegaron hasta su casa, tocaron la puerta y cuando Samir abrió la puerta, pues fue ejecutado.
hay varias versiones al respecto y sin duda con base en los elementos que hay en este caso, que se están analizando, se han analizado, no se puede descartar la presencia de la delincuencia organizada. Sobre todo por dos datos. Uno, que la Comisión Federal de Electricidad en muchas regiones del país, Morelos no es la excepción, en buena medida está controlada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación, precisamente la organización criminal que opera en Jalisco y a la que se le atribuyen nexos con el gobernador Cuauhtémoc Blanco. Segundo, el miembro o la persona detenida, un tal Javier, después de las investigaciones que se hicieron, se le relacionó con el grupo Tlahuica, precisamente cuyos líderes o uno de sus líderes estaría fotografiado con Cuauhtémoc Blanco, de acuerdo con la imagen que dio a conocer el Sol de México en días recientes. De tal manera que estamos hablando del mismo grupo ligado, presuntamente ligado al gobierno del estado de Morelos, el que estaría detrás de la muerte de Samir Flores. Ahora, lo que sí llama la atención es la impunidad que envuelve el caso. Es decir, han pasado más de 2 años. Esto ocurrió, me parece que por ahí de febrero del 2019, si no mal recuerdo, el 19 de febrero. Y a la fecha, pues solamente un detenido y no hay sentencia. Incluso llegó a circular la versión de que era probable que lo dejaran en libertad por falta de pruebas. Pero bueno, el tema ha tomado una dimensión extraordinaria precisamente por la impunidad y porque, bueno, ¿a qué se debe el retraso de la justicia, no? El fiscal de Morelos, pues fue cuestionado recientemente por el tema de que desconocían o por lo menos no tenían en su poder algunas grabaciones, ¿no? Grabaciones, llamadas telefónicas que recibió Samir previo a su asesinato, que lo amenazaban y que concretamente le decían que abandonara el movimiento. Primero lo intentaron corromper, luego empezaron las amenazas, luego lo asesinaron. Hay que decir que, bueno, Samir también era comentarista, era reportero de la radio comunitaria Milcingo. Entonces, ahí pues marcó posiciones muy importantes respecto de la termoeléctrica y también dio cuenta de las amenazas que estaba recibiendo presuntamente de este grupo Tlahuica, brazo ejecutor, brazo armado del Cártel de Jalisco, con muchas ramificaciones en Morelos y en Guerrero. Gracias, Ricardo. Sobre este tema, tu opinión, por favor, Guadalupe Correa Cabrera. Claro que sí. Julio, yo creo que me voy a quedar en un análisis un poco distinto porque creo que Ricardo de forma muy, muy, muy general nos explica bastante bien quién es Samir Flores. Nada más que hay diferentes, como él lo dice, diferentes hipótesis. Y me quiero quedar también en señalar el hecho de que este tipo de asesinatos tan importantes están relacionados con un proyecto, pues una termoeléctrica, ¿no? Donde pues un exdelegado federal de la entidad pues está señalado por algunos, ¿no? Todo esto es muy especulativo, hay diferentes hipótesis. Lo que quiero señalar es el tema del Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué es el Cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Cómo se origina? Y ahorita no es un grupo regular del narcotráfico como estuvimos acostumbrados a analizar. No estamos hablando de un cartel de Sinaloa, estamos hablando de un grupo muy, muy particular que se dedica a diferentes actividades y que opera aparentemente en todo el país. Estaba escribiendo un artículo de fin de año con relación a lo que estaba sucediendo en el estado de Tamaulipas y haciendo una investigación de campo y una investigación documental por las redes sociales, pues me pongo a ver qué es lo que es el Cártel del Noreste, ¿no? Y en realidad los orígenes del Cártel del Noreste aparentemente pues son los Zetas, pero en vinculación con esta
este grupo tan complicado, que más bien pareciera ser que es una serie de grupos paramilitares que van operando de diferentes maneras y con diferentes objetivos. Creo que el asesinato de Samir Flores, independientemente de la hipótesis que más nos acomode, en realidad vamos a ver alguna, supuestamente vinculan esta relación y este encuentro que tuvo Samir con Hugo Eric Flores, el exdelegado federal de la entidad, donde son los intereses del gobierno federal, pues Samir se ha convertido también en un estandarte de la oposición en México. Es interesante cómo la muerte de un activista, de un miembro de la radio comunitaria, con lo que significa la radio comunitaria en México, pues ha utilizado como estandarte de ciertos grupos, ¿no? Y desafortunadamente en esta ocasión nos toca pues señalar al gobierno mexicano por esta dilación, por este retraso en la investigación y en la procuración de justicia. Creo que esto nos hace también dudar por un lado y por el otro no sabemos realmente quién está vinculado a este asesinato. Y esto pasa mucho cuando hablamos del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué se extendió por todo el país? ¿Por qué está presente en todos los estados más importantes y tenemos células? ¿Quiénes son? ¿Por qué operan? ¿Por qué operan de la mano de intereses económicos? ¿Y es el mismo grupo? ¿Por qué? Porque algunas personas cuando hablan del cártel Jalisco Nueva Generación, cuando hablan de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, se habla como si estuviéramos entendiendo esto como un grupo vinculado al tráfico de drogas, como lo fue el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo en su momento, y no es eso. Creo que tenemos que hacer también más investigación y vincular este tipo de eventos a este tipo de grupos, ¿no? ¿Quiénes son los Guerreros Unidos? ¿Cuál es su relación con diferentes figuras políticas? Y por eso creo que esta fotografía es una fotografía que nos recuerda y que le recuerda al gobierno federal, que le recuerda a la Fiscalía General de la República, porque es un tema de delincuencia organizada, no necesariamente de narcotráfico, muy probablemente no de narcotráfico, pero sí de delincuencia organizada, donde tienen que operar de una manera expedita. Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, sobre este tema de Samir Flores, de la lucha contra la termoeléctrica y el proyecto integral Morelos, y lo que hemos hablado otras veces del uso de estos mecanismos oscuros para tratar de acallar voces críticas y liderazgos sociales. Víctor, por favor. Bueno, yo creo que lo primero que habría que señalar es que una de las líneas de investigación determinantes en este caso tendría que ver, y así debería haber sido, con la actuación política de Samir Flores, ¿no? Con su oposición a la construcción de la termoeléctrica, pero también con su oposición a todo un proyecto económico, político en Morelos, en Tlaxcala y en esta zona del país, ¿no? Samir, sin duda, era un activista político muy reconocido en un ámbito, ya lo señalaba Ricardo, alguien que también trabajaba y había sido fundador de una radio comunitaria en Amelcingo, y algo que es muy importante, mira, Samir Flores pertenece a esta otra izquierda, esa otra izquierda que existe en nuestro país, que no es la izquierda partidista, mucho menos la izquierda parlamentaria, y que es una izquierda que vive abajo, a la izquierda, y que realiza una actividad política muy importante que en ocasiones no se registra en los medios ni en las primeras planas de los periódicos, ¿no? Samir Flores, además de pertenecer a la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos, pertenecía al Consejo Nacional Indígena, que pues tiene vínculos importantes con el propio movimiento zapatista, con toda una amplia red de organizaciones políticas que han enarbolado la defensa del territorio. Quiero señalar ahora y traer y poner sobre la mesa un informe muy reciente publicado, es un informe realizado por el Comité Cerezo, sobre el número de personas defensoras de derechos humanos, de derechos del territorio asesinadas. Fueron 25 activistas en el año pasado, en el año 2021. Llama la atención que la mayor parte de estas personas sean indígenas. También llama la atención que la mayor parte de estas personas hayan sido asesinadas, hayan sido victimadas por lo que podemos considerar
grupos paramilitares. Y es evidente y lamentablemente resulta muy obvio para muchos de nosotros que estas personas se oponían a proyectos ligados a intereses de grandes empresas o a estos proyectos que de alguna manera corresponden a proyectos gubernamentales como la termoeléctrica en Morelos. Creo que esto es interesante. Y otro elemento que es muy importante es este personaje que ya mencionaba yo y que también lo mencionaba Guadalupe, ¿no? Eric Flores, este exdelegado fundador del partido político que inventa como figura política Cuauhtémoc Blanco y que de alguna manera me parece su posición es determinante en la conformación y en el tramado de este suprapoder en el estado de Morelos, por lo menos hasta hace algún tiempo. No sé si sigue vigente su presencia y su acción, pero no hay duda y hay un hecho que es triste, pero hay que recordarlo y hay que señalarlo. Justamente un día después de que este personaje se reúne en una asamblea con los integrantes de esta organización, de la Asamblea Permanente de Pueblos y de personas pertenecientes a los pueblos de Amalcingo, de esta región de Morelos, donde la termoeléctrica está ya casi terminándose de construir. Bueno, un día después es asesinado Amir Flores, ¿no? Y la primera hipótesis que se maneja de manera oficial es que este crimen está relacionado con el crimen organizado. Luego vienen otros elementos, en fin, pero no hay duda de que Amir Flores pudo haber estorbado a muchos intereses. Y tampoco hay duda de lo que dice el boletín de prensa o el comunicado de la organización de la Asamblea del Frente de Pueblos de Morelos en, Sí. en su comunicado. No es muy importante y lo destaco. Habla de cómo el crimen organizado puede servir como una maquinaria del terror y de muerte en Morelos. Y por Sí. otra parte, señala cómo lamentablemente la participación del crimen organizado en el gobierno de Morelos es un hecho. Gracias, Víctor Ronquillo. Aprovecho para comentar que terminando esta mesa vamos a entrevistar a Juan Carlos Flores. Él es integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Vamos a hablar sobre este tema de Samir Flores y todo lo que hay alrededor. Bueno, pues la verdad son las 2 de la tarde con 34 minutos y tenemos todavía muchos temas interesantes. Ojalá alcancemos a hablar sobre el tema de Zacatecas, donde dejaron 10 cuerpos en una camioneta en la plancha de la Plaza de Armas junto a un árbol de Navidad. Pero antes de ello, Ricardo Ravelo, hoy el presidente de la República en la conferencia mañanera pues hizo una especie de exhortación o admonición hacia Felipe Calderón para que explique y que hable acerca de por qué fue nombrado y habilitado Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública durante ese sexenio. Me parece a mí que es pues una exigencia de por qué se nombró y por qué guarda silencio Felipe Calderón respecto a la decisión que tomó, las causas y demás contexto. ¿Qué te parece, Ricardo? Pues muy interesante este planteamiento de que Calderón dé una explicación. En realidad, Calderón ha guardado silencio desde el nombramiento de Genaro García Luna. Hay ya mucha información difundida respecto de todos los resortes que se movieron para llevar a García Luna a la Secretaría de Seguridad Pública Federal. El libro de Jesús Lemus, por un lado, un poco antes, yo ya había publicado en 2009 algunos detalles de este misterio, bueno, hasta entonces misterio, porque hoy ya no es misterio, que se dio en aquella reunión de Calderón con Anaya Llamas, cuando el bautizo de la hija de en Torreón, Coahuila. Luego aparecieron otros elementos, ¿no? La reunión del cártel de Sinaloa, el Grande, Edgar Valdés Villarreal, perdón, Arturo Bertrán Leiva, el Mayo,
para ponerse de acuerdo y realmente financiar o pagar para que el famoso licenciado, que era un hombre muy conocido por ellos desde tiempo atrás, llegara a esa posición. Entonces la publicación del EMUS, más lo que se publicó en proceso en 2009, más todo lo que ha salido al respecto, pues ya son elementos que dan cuenta de las razones por las que Calderón nombró a García Luna. Fue un acuerdo con el cártel de Sinaloa, pagado por el Mayo Zambada y los socios de entonces, y el puente, digamos, el puente fue Sergio Villarreal Barragán, Anaya Llamas, a quien conocía muy bien, porque una hermana del ex senador Anaya Llamas había estado casada con un hermano del Grande, entonces tenían buenas relaciones, y allí en la fiesta se llevó a cabo el acuerdo y ahí se cerró el pacto para que después fuera nombrado García Luna. Esto obviamente es público, nunca ha sido desmentido y Calderón nunca ha dado una explicación al respecto. Se lo preguntaron muchísimas veces cuando las denuncias de los vínculos de corrupción de García Luna, el propio Herrera Valles le envió N cartas preguntándole las razones, denunciando la corrupción. Los militares más cercanos que tenía Calderón le dijeron que García Luna estaba sirviendo a los intereses de Sinaloa y Calderón hizo oídos sordos y hasta la fecha ha enmudecido. Yo pensé que realmente después de la captura de García Luna en Estados Unidos iba a asumir una postura al respecto, pero hasta hoy ha sido mutismo absoluto, silencio sepulcral. Entonces, pues dicen por ahí que el que calla otorga, ¿no? Entonces todo lo que se ha manejado, todo lo que se ha publicado, pues pasa a ser parte de una verdad, mientras Felipe Calderón no dé una explicación. Qué bueno que hoy el presidente lo instó, pues trató de plantear allí que abra la boca, que explique a los mexicanos cuál es su relación con García Luna, por qué se volvió un policía, digamos, inamovible durante todo un sexenio caótico, donde hubo más de 130,000 muertes, donde no se desarticuló ningún cártel, por el contrario, terminaron fortalecidos e internacionalizados, y donde todas las investigaciones criminales pues terminaron rechazadas por el Poder Judicial porque fueron calificadas y consideradas como fabricaciones por parte de la entonces PGR. Ese fue el sexenio de Calderón en grandes rasgos, pero bueno, en efecto, se sigue imponiendo la necesidad de que el presidente dé una explicación puntual, detallada, de por qué nunca removió a García Luna del cargo, no obstante que se había convertido quizá en la parte más cuestionable y vulnerable de su gobierno. Gracias, Ricardo. Guadalupe, antes de pedirte tu opinión, te pido me permitas poner, lleva un minutito, la parte en la cual el presidente López Obrador habla sobre este tema de Felipe Calderón. Andrés, por favor, el video. Imagínense en términos de justicia que el hombre fuerte, el más cercano a Calderón, el secretario de Seguridad Pública, esté en la cárcel acusado de proteger a un grupo de la delincuencia organizada. Nos debe Calderón esa explicación, independientemente de lo legal. No es nada más decir no sabía, no. A ver, ¿qué sucedió? A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo conociste a ese señor? ¿Por qué lo nombraste? ¿Sí? ¿Qué no te diste cuenta de cómo actuaba? Su prepotencia, su arrogancia. Nunca te dijo nadie de que estaba actuando en contubernio con la delincuencia, porque si hay testimonios de que le dijeron, está el testimonio del general Ángeles.
Tu opinión, Guadalupe, por favor. Por supuesto, Julio. Bueno, en este sentido quisiera remontarme a los trabajos que mi colega Tony Payar y yo pudimos recopilar, ¿no? Los testimonios de una serie de personajes, incluyendo al general Tomás Ángeles, para escribir 2 libros. Una guerra improvisada, para Editorial Planeta, las 2 se publicaron el año pasado, y para el Colegio de México, Las 5 vidas de Genaro García Luna. En esos libros queda plasmado todo lo que se decía, desde inclusive desde de su parte final en el CISEN, pero en realidad cuando él se le encargó, ¿verdad?, pues generar una nueva policía y desmantelar las que existían. Tuvimos la oportunidad de hablar con él 3 días y de hacernos un juicio con relación a también lo que decían todos los que estuvieron, o las personas que quisieron hablar con nosotros, que estuvieron más cercanos al expresidente Felipe Calderón. Aparentemente todos tenían este conocimiento. El presidente sí dijo, y yo creo que por eso ahora se ha quedado callado, en el libro Decisiones Difíciles, que él no tenía ni idea y así se lava las manos. Me parece muy interesante, y con sin el afán de querer poner en duda estos vínculos, pero sí me gustaría ver estas pruebas, porque es interesante, como no nada más estamos hablando de Felipe Calderón, estamos hablando de Estados Unidos bajo la iniciativa Mérida, este programa de colaboración tan cercano, esta cooperación tan cercana que tuvo el gobierno de Estados Unidos en tiempos de Felipe Calderón, operando de manera muy directa con Genaro García Luna, el FBI, la DEA, inclusive la CIA. Uno de los, José Rodríguez, ya lo he dicho varias veces, porque fue algo que él mismo nos dijo a nosotros, lo consideraba amigo, mi amigo José Rodríguez, que también era su socio en GLAC, que era la consultora que él había fundado en la ciudad de Miami, donde él pudo estudiar su maestría, donde él consiguió la residencia permanente, donde estaba aplicando para la ciudadanía. El trabajo tan cercano, que no solamente, obviamente el presidente tiene la responsabilidad, pero también el trabajo tan cercano que tuvo con las agencias estadounidenses. Y de pronto nos llega la sorpresa, ¿no? Que en Estados Unidos parece ser que tienen pues todas las pruebas y nos gustaría verlas. Sería muy, muy desafortunado porque, bueno, se ha dicho por mucho tiempo, por muchos años. El general Tomás Ángeles a nosotros nos comentó lo que se ha comentado en otros espacios, el libro de Anabel Hernández, aparentemente con información de personajes muy, muy, muy bien encumbrados y con mucho conocimiento de causa, pues también sugiere lo mismo, ¿no? Este conocimiento y esta aparente vinculación directa de Genaro García Luna con el cartel de Sinaloa, pues está en muchos testimonios. El expresidente Felipe Calderón decidió no hacer caso de ellos. También el gobierno de los Estados Unidos en este momento, el actual presidente era vicepresidente de los Estados Unidos, Barack Obama era el presidente cuando operaron de una forma muy, muy cercana, además de que era un elemento muy importante para que los estadounidenses tuvieran mucho más presencia. ¿Por qué? Porque dieron mucha asesoría, y la Kingpin Strategy, la estrategia que llenó de sangre al país en un grado muy importante, pues fue operada por Genaro García Luna, ese hombre del que todos hablaban, como todos los entrevistados para nuestro libro Una guerra improvisada, hablaban de él, hablaban de la gran cercanía que hubo con Felipe Calderón y de los grandes favores y del financiamiento tan importante que era al que tuvo acceso. Hay cuentas que fueron congeladas por la unidad de inteligencia financiera, por el pasado, la pasada cabeza de la unidad de inteligencia financiera. Sin embargo, todavía hasta hoy me sería muy, muy interesante y muy importante conocer cuáles son las evidencias de una relación directa entre el cartel de Sinaloa y, en particular, dados los testimonios en el juicio del Chapo Guzmán de este personaje con la cabeza del cartel de Sinaloa. Me parece muy interesante, muy, muy, digamos, escalofriante también pensar en que los estadounidenses, me imagino que tenían información, si operaron de manera tan cercana, y por qué también guardaron silencio. Esta pregunta hace sentido, pero también quiero ver las evidencias. Se ha tardado demasiado ese juicio se pospone y se pospone por una otra
cuestión, que porque los periodistas hacen ruido, que porque fue el COVID, que porque necesitan integrar mejor las pruebas o necesitan tener más pruebas, o qué está pasando aquí. Vamos a ver simplemente negociaciones tras bambalinas y al final, pues tal vez la implicación de algunos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, no lo sé, estoy simplemente pues especulando, ¿no? Pero creo que el nivel pues de la relación entre una organización tan importante dedicada al tráfico de drogas y a la delincuencia organizada en general y la cabeza de la Secretaría de Seguridad Pública, el hombre fuerte de la seguridad en el país, pues no solamente lo vincula a él como persona, sino también a muchos otros. Sabemos, obviamente, de los hombres más cercanos de Genaro García Luna, uno que inclusive se le declaró culpable, sí, de vínculos con la delincuencia organizada. ¿Qué pasa con los demás que también están señalados? Algunos ya también están muertos, los hombres de García Luna, los hombres de García Luna, y bueno, toda una serie de relaciones peligrosas que no vieron los estadounidenses y que no vio el presidente de la República. Creo que es una pregunta válida y queremos saber más sobre esto y ver si también hubo vinculación de funcionarios estadounidenses con Genaro García. Bien, gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, tu opinión sobre este tema, por favor. Bueno, empezaría con una pregunta que me parece determinante. ¿Por qué no avanza el juicio a García Luna? ¿Qué intereses puede tocar? ¿A qué funcionarios de Estados Unidos y de México puede involucrar? Funcionarios y exfuncionarios. Mira, aquí hay un tema que toca a Guadalupe de una manera tangencial, pero que me parece central en este asunto, ¿no? Mira, Medina Mora y García Luna fueron los hombres fuertes en el gobierno de Felipe Calderón en relación al tema de seguridad, pero fueron también hombres clave en el proyecto de la guerra del narcotráfico implementada desde los sótanos del Pentágono. Por ahí, yo no sé si fue Pepe Rebailes, ahorita estaba tratando de acordarme, pero por ahí en el Financiero, cuando el inicio del gobierno de Felipe Calderón, en el Financiero se publica una nota por demás interesante, una nota que habla de una reunión en la que se encuentran García Luna, en la que se encuentra Medina Mora, Felipe Calderón y no recuerdo muy bien, algún funcionario ligado, y no sé si se menciona el nombre, a la CIA y a las agencias de seguridad de Estados Unidos. Una reunión en la que se decide llevar adelante y ahondar la estrategia que se había seguido desde la época de Salinas de Gortari, de dar una mayor prevalencia a lo que podemos considerar y después fue definido como la guerra contra el narcotráfico. Una estrategia que había sido establecida en los años 70 en Estados Unidos, no solamente por el discurso político de Nixon, sino de acuerdo a los intereses económicos y políticos de Estados Unidos para mantener su hegemonía continental ante una evidente crisis y la perspectiva que tenían ellos ya de la globalización y la participación de economías tan importantes y fuertes como podía ser la economía rusa y la economía china. Entonces, creo que la explicación no solamente le corresponde a Felipe Calderón, sino tenemos que abonar a la pregunta del presidente cómo esto correspondió sin duda a un proyecto transnacional, que tiene que ver con la guerra del narcotráfico, llamada por algunos teóricos una guerra neoliberal, una guerra neoimperialista. Bien, gracias, Víctor. Estamos ya en la parte final, son las 2 de la tarde con 51 minutos. Ricardo Ravelo, 10 cadáveres tirados en la plancha de la Plaza de Armas de Zacatecas, de la ciudad de Zacatecas, junto al Palacio, es decir, pues en el centro del poder político de esta entidad. ¿Qué opinas sobre este tema, por favor, Ricardo? Híjole, a veces ya ni lo cotidiano sorprende, ¿no? Hemos visto tanto descuartizamiento de personas, muertes, asesinatos,
Esto me recuerda, por ejemplo, un hecho que ocurrió en el gobierno de Duarte cuando en aquella glorieta de los voladores de Papantla también aventaron a una gran cantidad de personas supuestamente ligadas a los Zetas que la noche anterior habían sido ejecutados en una casa de seguridad. Esto realmente me lleva a ver el tema con una dimensión verdaderamente estratosférica del nivel de impunidad y de violencia que sacude a Zacatecas, pero sobre todo, Julio, en medio de la presencia de las Fuerzas Armadas, claro, de la Guardia Nacional. O sea, realmente a partir de que el presidente de la República ordenó que se dispusiera de un operativo para Zacatecas, pues bueno, los primeros días después del desplazamiento de militares para ese estado, pues las cosas se calmaron por algunos días. Incluso se llegó a decir que, bueno, lo mismo podría hacerse en Jalisco, después de lo ocurrido con el Canal 44 y los 2 guardias a los que les dieron el tiro de gracia, en Aguascalientes, en fin. Pero bueno, la presencia de las Fuerzas Armadas pues ya no inhibe al crimen. Y yo creo que bueno, esta situación tiene muchísimas aristas, ¿no? Porque desde que ganó la gubernatura Monreal en Zacatecas, pues ha habido una sacudida tremenda. Se afirma que, bueno, grupos quieren forzar al gobierno a abrir y a pactar con otras organizaciones que no están en este momento controlando el territorio. Hay que decir que, bueno, Zacatecas está en una posición geográfica envidiable, ¿no? Tiene salidas por todos lados, y así como Michoacán se convirtió en la puerta de entrada en la ruta del Pacífico, pues también Zacatecas, aun cuando no tiene litoral, pero tiene unas rutas terrestres envidiables que son bastante socorridas por la delincuencia, salidas hacia Durango, salidas a Torreón, salidas a Jalisco, en fin, es todo un digamos, un territorio envidiable, disputado, y yo creo que aquí se va a requerir, pues no solamente presencia de Fuerzas Armadas, sino un operativo más integral, ¿no? Se ha cuestionado, bueno, el presidente no quiere usar la fuerza, pero parece que aquí cada vez se impone más la urgencia de meter mano dura en esa entidad y, bueno, cuidar también a los otros estados por el efecto cucaracha que generalmente ocurre cuando se aprieta un estado y las células criminales corren hacia otros. Entonces yo creo que esto realmente ya coloca a Zacatecas en un estado de excepción. En este momento es explicable, hay un cambio de gobierno y como ha ocurrido en otras entidades, Julio, Tamaulipas lo explica muy bien, Jalisco lo explica muy bien, Sinaloa, es decir, cada cambio de gobernador es un cambio de grupo criminal, a veces repiten o a veces se generan estas disputas territoriales. Yo creo que todavía el gobernador Monreal va a lidiar un buen tiempo para poder lograr un acomodo de fuerzas allí. Evidentemente el Estado no tiene nada que hacer, es decir, desde hace rato está rebasado, pero es posible que con el apoyo de las fuerzas federales y obviamente pensando en un trabajo a mediano o largo plazo, pues la entidad pueda llegar a un equilibrio y a recuperar su vida normal, ¿no? Porque hoy se ve sacudida. Hoy pasa en la capital, es decir, la capital había estado ajena a este tipo de eventos, ¿no? Todo estaba hacia el sur, hacia el norte, pero bueno, hoy se da una muestra de terror en la capital de Zacatecas y bueno, pues esto ya creo que debe de ser un llamado a las autoridades para reforzar la estrategia en esa entidad, que bueno, hoy es la que realmente está convertida en un caos.
Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas sobre lo sucedido en Zacatecas? Sí, claro que sí, Julio. Yo sé que tenemos muy poco tiempo y es un tema tan importante que yo creo que deberíamos de dedicarle otra sesión. Bueno, el tema de Zacatecas, de todo el estado, principalmente la ciudad de Zacatecas, la ciudad de Fresnillo, como dice Ricardo, ha estado rebasado. ¿Pero por qué? Y esa es una pregunta que a mí me parece muy interesante. Eh, el gobernador del estado, el gobernador Monreal Ávila, el día de hoy, dice que se va a encomendar, bueno, sugiere que se va a encomendar a Dios y que es una herencia maldita. Y esto a mí me pareció muy interesante, ¿no? Porque David Monreal es el hermano de Ricardo Monreal y no sé de Claro, qué herencia está hablando, ¿no? Lo cual claro. me pareció muy interesante. Y como dice Ricardo, yo estuve pues varios años estudiando el tema de Tamaulipas. A mí me recuerda no solamente a Veracruz, sino también al estado de Tamaulipas, estos coches, este símbolo tan importante. Lo explica esta violencia sanguinaria, terrible, inclusive crucificados, todo este tipo de eventos que ya rayan en lo que no se pueden imaginar, ¿no? Esto lo hacen grupos que se dedican al narcotráfico, porque sí, definitivamente, cuál es la versión aquí? Que son grupos peleando la plaza del narcotráfico. Sí, definitivamente es una plaza crucial para el narcotráfico, para ir para las plazas del Pacífico y para ir a Tamaulipas inclusive. Entonces, para ir al centro, o sea, es una zona neurálgica para el tráfico de drogas, pero ¿serán narcotraficantes? Porque los narcotraficantes son empresarios y no quisieran llamar la atención. Yo ya lo he dicho en varias ocasiones con respecto al tema de Fresnillo, al tema de Zacatecas. ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy llamando a las autoridades? ¿Por qué estoy haciendo que todos vean y me vean a mí actuar? Me estoy dando los dos grupos, o los tres, o los cuantos sean, porque obviamente son como dos facciones importantes peleando la plaza. Exactamente lo mismo pasó en Tamaulipas. Se llama a las Fuerzas Armadas, se hace ya imposible no hablarlas y se magnifica, se multiplica la violencia a niveles no imaginables. Me recuerda mucho a Tamaulipas. De nuevo, ¿quiénes son estos carteles? ¿Quiénes son estos grupos? ¿Son grupos paramilitares? ¿Cuál es el origen de estos grupos? ¿Cuál es el origen, de nuevo, de este grupo que siempre está presente en estos enfrentamientos? Este nuevo cartel, el cartel Jalisco Nueva Generación. Es un tema muy, muy complicado, pero finalmente, a fin de cuentas, y ahí sí coincido en lo que dice Ricardo, pues es una cuestión que está afectando a la población de una forma que no nos podríamos imaginar. Pero hay muchas preguntas y este nuevo paramilitarismo en el país tendrá un origen y eso es el origen que tendríamos de empezar a investigar con mucha más seriedad. Guadalupe, muchas gracias. Pues ya en la parte final, son las 2 de la tarde, ya son las 3 de la tarde. Víctor, tu comentario sobre este tema de Zacatecas, por favor. Bueno, pues muy breve, ¿no? Mira, yo creo que asistimos a un acto de provocación, hay evidencia de ello, ¿no? Cómo llegaron los cuerpos, cómo fueron dejados frente a Palacio de Gobierno en Zacatecas, en la principal plaza pública. No hay duda de que también este acto de provocación corresponde a la realidad, pues, del conflicto por la lucha del control de territorio. Tampoco lo podemos dudar. Tampoco podemos dudar de que este acto de provocación corresponde sin duda a lo que fue la implementación del operativo Zacatecas 2 apenas hace unos días, el 25 de noviembre, me parece, ¿no? Ahora, pues hay una pregunta que es fundamental. ¿A quién beneficia este acto de provocación? ¿A qué sectores son los que de alguna manera les permite generar una situación de inestabilidad o generar las condiciones para poder establecer un posible pacto con el gobierno actual de Monreal? Aquí hay un tema que creo que vale la pena mencionar y que tiene que ver, lamentablemente, y bueno, yo vi la conferencia improvisada de Monreal en la mañana, y bueno, el hombre empieza aterrado, desconcertado, poco a poco va agarrando terreno en su discurso, ¿no? Pero en el fondo de todo, a mí me parece que lo que está ocurriendo nos tiene que hacer pensar en cómo, y justamente se dirigía a la reunión
matutina con lo que podemos considerar las fuerzas de seguridad, ¿no? Estas reuniones que se llevan a cabo en las diferentes entidades del país con los gobernadores y con integrantes del ejército, de las Fuerzas Armadas y de las policías. Bueno, teníamos que pensar, lamentablemente, que esta estrategia que se genera en estas reuniones, pues no es del todo eficaz. Y a mí me parece que tendríamos que pensar en nuevas formas de entender este problema y esta realidad. Justamente he estado conversando con diferentes activistas, defensores de derechos humanos, académicos que trabajan el tema de la defensa, de la seguridad en estos días. Y bueno, hay una coincidencia en muchos de ellos en que sin duda tenemos que pensar en dos asuntos, ¿no? El asunto de la justicia transicional para entender, enfrentar y resolver asuntos que superan lo que podría considerarse la procuración de la justicia limitada, cuestionada en nuestro país. Y el otro tema en el que hay una enorme coincidencia es la necesidad de apoyo internacional, como ocurrió en Colombia, como ocurrió en Guatemala en su momento, ¿no? Para intentar llevar adelante procesos auténticamente de justicia transicional que lleven adelante justicia y verdad a través de la supresión de estos mecanismos lamentables de la constitución del suprapoder criminal. Este suprapoder criminal que, como lo he mencionado, está integrado por el poder político corrupto, por el poder criminal en sí mismo y por este elemento también importante de un empresariado ligado a intereses pues de control territorial y de explotación de los recursos vinculados sin duda a este proyecto económico pues que se gesta, para decirlo de una manera muy sintética, en los sótanos del Pentágono desde hace décadas. Entonces creo que lo que está pasando en Zacatecas nos tiene que llevar a la idea de que tenemos que replantear muchas cosas y que el actual gobierno, que es un gobierno que busca enfrentar de manera diferente esta realidad y construir la paz y no mantener la guerra en contra del narcotráfico, tendría que mirar más allá de los horizontes de nuestras fronteras, sobre todo el Ejecutivo, para intentar pues nuevas formas de auténtica pacificación con justicia y verdad en nuestro país. Víctor, muchas gracias. Y bueno, pues son las 3 de la tarde con 4 minutos. A quienes nos escuchan, los invito a que a continuación, después de esta mesa, escuchemos a Juan Carlos Flores, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, para hablar sobre el caso de Samir Flores y de estos señalamientos al gobernador Cuauhtémoc Blanco de Morelos. Bueno, pues Ricardo Ravelo, muchas gracias por esta ocasión. Seguimos atentos y solidarios y por esta ocasión, gracias y buenas tardes, Ricardo. Gracias, Julio. Buenas tardes. Yo nada más quisiera añadir un comentario sobre lo de Víctor, ¿no? Sí. Ya final, breve. El tema de que, en efecto, fue tan improductiva y nefasta la política de la guerra como está resultando también improductiva, falta de resultados, el no actuar con las fuerzas, con la ley, con la fuerza que permite la ley, de tal manera que yo creo que estamos en dos extremos, el extremo de la guerra y el extremo de la no guerra. Creo que falta ahí un punto medio, una política integral, insisto, que, como dice Víctor, que, bueno, intentar algo diferente, ¿no? Porque llevamos 3 años sin resultados y esto parece que se agudiza mucho. Esperemos que, bueno, pronto tengamos noticias de un replanteamiento de la estrategia para, pues, ver si este país puede pacificarse, Julio. Gracias, Ricardo, muy amable y buenas tardes. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes y muchas gracias.
Muchas gracias, Julio. Hasta luego. Les deseo pues un excelente fin de semana y fin de semana, o sea, los últimos días de la semana. También reitero mi compromiso y mi solidaridad con Ricardo. Y bueno, ya los estaré invitando. Yo quiero organizar una presentación para el libro de Ricardo cuando las cosas estén un poco más tranquilas. Y bueno, claro que los voy a invitar. Me gustaría mucho que podamos todos discutir el libro de Ricardo Ravelo. Aquí mi compromiso de organizar este evento con ustedes. Muy bien, gracias, Guadalupe. Gracias, Guadalupe. Víctor. Gracias. Pues mira, repetir lo mismo, ¿no? Ricardo no está solo, eso lo tenemos que decir una y muchas veces, Ricardo, entonces no está solo. Y lo otro, bueno, pues de verdad, que ya ha habido otros momentos difíciles en tu carrera periodística, mi querido amigo, y has salido adelante. Entonces, ánimo y pues echarle ganas, ¿no? Entonces no estás solo, amigo. Y bueno, no, por sin otro duda, lado, como siempre, yo agradezco mucho el apoyo. En realidad, no estoy solo ni me siento solo. O sea, qué bueno. Creo que hay muy buen respaldo de los colegas periodistas, del público. Y yo siempre agradezco mucho el espacio, a ti, Julio, en lo personal, también a ti, Víctor, y a Guadalupe, pues todo el respaldo, porque realmente me he sentido sumamente acompañado en estos días, ¿no? Pese a todo, pues ha sido un aliciente realmente contar con la presencia de ustedes, ¿no? Que es muy importante. Gracias. Bien, pues gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, Ricardo, Guadalupe, Víctor. Hasta la próxima. Adiós.